días, tardes, porque es exactamente. En honor a que ustedes están puntuales y que a nosotros nos gusta también ser puntuales, les quiero dar la bienvenida a nombre de nuestra institución del Colegio Mexiquense, el que estén acompañándonos esta mañana para la presentación de nuestro libro. Y digo nuestro porque es de un grupo de investigadores, algunos del colegio y algunas otras personas de la Universidad Autónoma del Estado de México, como la doctora Torales de la Iberoamericana o del Instituto de Investigaciones Históricas de Lina y hasta de Hidalgo. Entonces, les quiero agradecer que estén ustedes presentes esta mañana. Es para mí verdaderamente un honor tener como comentarista a la doctora Cristina Torales Pacheco, que es académica emérita de la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, y además correspondiente de la Academia Portuguesa de Historia y miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica y de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos. En la Universidad Iberoamericana fue directora del Departamento de Historia de 1983 a 1992. O sea, por poco y en la Porfirio Díaz de la Ibero, ¿verdad? Duró muchos años. Y de la Dirección de Extensión y Difusión Universitaria está dedicada al estudio de la historia virreinal. Su campo principal de investigación es el México virreinal y en particular lo concerniente a las legalizaciones de las propiedades agrarias, la Ciudad de México, a empresarios letrados y jesuitas y sus redes transoceánicas y la provincia mexicana de la Compañía de Jesús en la época moderna. Ha escrito, pero muchos artículos, numerosos y capítulos en revistas y obras internacionales sobre los siglos XVII y XVIII mexicana, y es autora del libro La definición de una cultura del siglo XVII mexicano, que ha coordinado. Y bueno, podría pasar mucho tiempo diciéndoles a ustedes todos los méritos y todos los libros y todo lo que Cristina ha escrito, pero sería otra conferencia. Ha obtenido los premios 2008, 9, 10, 11, 14, qué bueno que ya nos dejó el 15, a la productividad en la investigación que otorga el FISAC. Así es de que, como saben ustedes, al oír esta semblanza de Cristina, pues como que siento que tenemos a una mujer muy importante y que se haya dado el tiempo para venir a Toluca. Muchas gracias. No, al contrario, para mí es un privilegio estar en esta bellísima ciudad. Como siempre escuchaba a mi madre decir, la bella Toluca. En efecto, es una maravillosa ciudad y cada vez que vengo la disfruto. Pero de manera muy especial yo quiero agradecer a las autoridades del Colegio Mexiquense por estar ahora aquí. Me parece que es un día grande, un día muy festivo, y que puedo decirles que en homenaje a la doctora Tere Jarquín, son las palabras que hoy les voy a expresar. ¿Por qué? A Tere Jarquín la conozco hace mucho tiempo. No tengo un currículo detallado, que debería tenerlo por ahora, pero creo que para el Estado de México es un pilar importante en la historia. Ella, como ustedes saben, algunos de los que están presentes la conocen más que yo, fue impulsora y fundadora del Colegio Mexiquense, un colegio que recientemente ha cumplido 30 años y que considero que ha sido muy, muy importante, tanto la gestación de esa institución como toda su trayectoria en el campo de la docencia, de la investigación, de la difusión, ¿no? Hace unos minutos, un poco más temprano que ustedes, tuve oportunidad de ver su librería, y entonces es sorprendente la producción que el Colegio Mexiquense ha logrado. ¿Y por qué me emociona y me llama la atención? Porque lo conocí en tiempos difíciles, cuando la doctora dirigió esa institución, y muchos de los historiadores que la conocimos en ese tiempo tenemos presente cómo
aún hasta las tierras de la propiedad tenían que sembrar para tener un dinerito que pudiera ayudarles a hacer proyectos de difusión, ¿no? Entonces, la doctora pendiente de la milpa, por ejemplo, o de las peras, los perales, y de que la producción de peras sirviera no solo para los proyectos y logros del Colegio Mexiquense, sino también para colaborar con los empleados, ¿no? Todos los empleados deben recordar cuando les distribuía peras o maicito de esa milpa. Es decir, eso es admirable, porque no era solo la dirección de una institución académica, sino era velar por el conjunto, ¿no? El bienestar de su gente, tener y conseguir las condiciones económicas que le permitieran sacar esos proyectos, ¿no? Eso es, se felicita. Gracias, se gracias. Reconoce. Quiero interrumpirte. Tuve una anécdota que me encanta contar. Vino el doctor León Portilla, don Miguel León Portilla, y era cuando sembrábamos. Tenemos 7 hectáreas el colegio. Mi colegio, siempre voy a decir, me voy a morir y aunque no me quieran, es mi colegio. Con un grupo de personas muy allegadas. Aquí se encuentra la doctora Elvia Montes de Oca, quien también fue de las fundadoras, estuvo conmigo. Y entonces un día estábamos ahí en la presidencia y de repente por la ventana vi que las vacas se metían, ya que acabábamos de sembrar, empezaba el maíz. Y le digo, perdón, doctor, voy a salir corriendo. Y salí corriendo. ¡Ay, saquen esas vacas de ahí! Y sacamos las vacas. Y el doctor León Portilla, le digo, ay, perdón, doctor, pero aquí lucho hasta con las vacas. Y voltea a él y me dice, María Teresa, porque él pues me habla así más bien de tu marité, me dijo, no te preocupes, en la UNAM también tenemos vacas, nada más que esas son sagradas y no las podemos correr, me dijo. Y yo pensé, pues la vaca sagrada era él, ¿verdad? Pero volteé y me dijo, pues aquí le digo, bueno, y alguno que otro toro, doctor, y se empezó a reír. Pero esa anécdota yo siempre la voy a recordar con mucho gusto, porque le digo, ay, perdón, es que con las vacas, que no te preocupes, en la UNAM tenemos vacas, nomás que son sagradas y no las puedo correr, me dijo. Y le dije, bueno, yo no que otro toro, ¿verdad? Y se empezó a reír. Pero esos eran hace 31, 32 años, ya llovió, ¿verdad? Qué horror. Bueno, ustedes lo están viendo y lo pueden testimonial, ¿no? Es decir, es la doctora Teresa Jardín, con un doctorado en el Colegio de México, un doctorado de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, y lidiando con las vacas que comen la siembra, ¿no? Eso solo puede darles una idea de lo que es la doctora Teresa. Pero además de ello, no es suficiente toda su trayectoria directiva, que es invaluable y que el Colegio Mexiquense se lo ha reconocido y se lo seguirá reconociendo, ¿no? En tiempos difíciles, en momentos difíciles, que es cuando se está gestando una institución educativa, no solo educativa, sino investigativa, ella la sacó adelante, pero además de ello es una excelente investigadora, ¿no? Es un pilar. Yo quiero mencionar aquí algunas de las obras recientes, la que vamos a presentar hoy, Vida Indígena en la Colonia, pero tiene otra que yo acabo de sorprenderme en la librería, Voces Indígenas en 4 archivos parroquiales de la Orden Franciscana, Calimaya, Metepec, Toluca y Sinacantepec. 4 instituciones clave, es decir, 4 espacios clave en donde surge, ¿no?, la cultura, yo podría decir, surge la cultura del Valle de Toluca. ¿Por qué surge en ese momento? Porque es a través de la evangelización que se fusiona, ¿no?, la tradición cultural prehispánica con la cultura procedente del mundo europeo, ¿no?, a través de la expansión hispánica a estas tierras. Y en ese sentido, revisar esos archivos a mí me parece importante, porque Calimaya, Metepec, Toluca y Sinacantepec deben considerarse eso, puntales de la formación de la cultura de la que somos herederos. Porque tradicionalmente la historiografía oficial, podríamos decir, o una mala historiografía, tiende a decir, es que nos destruyeron la cultura y nuestra cultura era la indígena. No, nosotros somos todos los que estamos aquí, somos producto de la fusión de 2 culturas. Y yo diría de 2 culturas riquísimas al momento de fusionarse. La cultura hispánica en un momento fundamental de la historia de España, ¿no?, en donde una monarquía logra
integrarse en la península ibérica y logra integrar diversas culturas que se gestaban en la península ibérica y que conformaban distintos reinos. Entonces, en el momento en que nosotros nos unimos o nos insertamos esa cultura, también en México había una sociedad multicultural, ¿no? Diversos reinos, diversos grupos indígenas que con los aztecas habían logrado un principio de integración, pero sobrevivían los rasgos culturales de los pueblos no aztecas. Entonces, tanto los llamados españoles o los llamados indígenas, ¿no? Es decir, tendríamos que ver, éramos multiculturales. Y es en el Valle de Toluca, en el Valle de Puebla, Tlaxcala, en el valle que hoy calificamos como Morelos, donde se gesta, ¿no?, nuestra identidad. Se gesta nuestra identidad porque se fusionan esas dos culturas. Y así es que este libro me parece clave, que muy acertado que la doctora nos ofrezca a los historiadores, porque eso es decir, nos ofrezca estos documentos clave de 4 entidades de este valle y que a los historiadores nos permitirá adentrar en estos procesos de identidad. Tiene también aquí la guía del Archivo Parroquial de San Pedro y San Pablo de Calimaya, que nuevamente reforzará y será puntual para que jóvenes como ustedes que están aquí presentes, que tengan la vocación histórica, puedan acceder a estas fuentes. Es importante también, quiero señalar el papel de la doctora en la historia regional. ¿Por qué es importante? Porque este libro forma parte de la historia regional. La doctora en el año 86-87 ganó un premio que es muy prestigiado, es decir, estamos ahora en la 17 edición del premio, ¿no? Tengo el privilegio de ser jurado, no me tocó entonces participar en el año 86-87, o estaba casi muy reciente habiendo entrado ahí, no había entrado a la siguiente gestión, entré como el jurado, pero tenemos los miembros del jurado ahí, nos resulta difícil elegir, ¿no? Es decir, se elige lo mejor de la historia regional. ¿Y por qué puede pensar se elige lo mejor para ese premio? Porque la convocatoria llega a todo el país, y entonces nos llegan los mejores trabajos. ¿Quién propone su trabajo? Pues cuando se siente satisfecho de que ha hecho un excelente trabajo, por eso se expone a un concurso. Y así es que ese premio que aquí tenemos anunciado como que obtuvo la doctora en el año 1986-87 es uno de los premios más prestigiosos, ¿no?, de México. Les digo, ya tenemos 17, que se da cada 2 años, así es que ese premio ya tiene casi, les podría decir, más de 30 años, ¿no? Y la doctora lo obtuvo por su trabajo en historia regional. Luego tenemos aquí el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de México en la categoría de Ciencias Sociales, muy recientemente, en el 2008, eso no lo conocía, y la presea El Arte y la Cultura Próspero María Alarcón Sánchez de la Barquera, otorgado por el Ayuntamiento de Lerma en el año 2013. Son pocas menciones, pero nos dicen la importancia de quien nos convocó, María Teresa Jarquín, primero a un coloquio que organizó de carácter internacional para ofrecer nuestros trabajos sobre la vida indígena en la colonia. Perspectivas etnohistóricas, que es el libro que hoy presentamos y del que quiero hablar. Y quisiera, antes de ya hablar del libro y habiendo reconocido modestamente mi aprecio y admiración a la doctora Teresa Jarquín. Dice todo eso porque me quiere, ¿eh? Pues sí, no le hagan caso. Pues sí, viene al caso lo que les diré. Es decir, yo estuve presente cuando me invitaron a esto, siempre las palabras de don Luis González y González. Luis González y González es un gran historiador, ya murió don Luis González, pero los que tuvimos el privilegio de conocerlo, realmente fue una persona fantástica. Pero fantástica en muchos sentidos, y viene al caso mencionarlo antes de hablar ya del libro, porque a Luis González y González se debe en mucho, ¿sí?, el valor de la microhistoria, o sea, apreciar la historia del terruño, ¿no?, de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de nuestra región, ¿no? Él es un pilar de la historia, él le llamó microhistoria,
¿no? Y fomentó este concepto y se difundió mucho entre los historiadores en un momento en donde el Estado mexicano, sobre todo, y la política oficial era, tenemos una sola historia, ¿no? Y todos somos parte de esta historia de México. Y hay que hacer historias de México y solo la historia de la nación mexicana, etcétera. Pero si leyéramos esas historias nacionales que se hicieron en mediados del siglo XX, pues en muchos lugares, ¿no? En muchos terruños, no encontrábamos la identificación, ¿no? Porque en esas historias nacionales se olvidaba esa microhistoria, ¿sí? Lo singular, lo particular de cada una de las poblaciones que integramos México, ¿no? Y en ese sentido creo que la microhistoria fue una importante conceptualización de la historia que aportó don Luis González y que este libro podríamos vincularlo a ese concepto, a la microhistoria. Estudiar nuestro lugar de origen, estudiar las pequeñas poblaciones y cómo se desarrollaron antes de considerarnos parte de un estado o de una nación, ¿no? La nación, nuestra nación mexicana es una de las naciones más ricas, yo diría, por su multiculturalidad, ¿sí? Por la riqueza de esas microhistorias y la riqueza de la diversidad de nuestros pueblos. Lo mismo tenemos que considerar en nuestra riqueza la sociedad que actualmente ha mantenido y conservado sus lenguas, ¿no? Gracias a la fuerza de esa sociedad, ahora podemos estar orgullosos de que tenemos más de 60 lenguas vivas, ¿eh? Gracias a la población. Es decir, entonces tenemos hablantes, yo nada más pensaría, por ejemplo, en el Valle de México, otomís, náhuatl, mazahuas, en fin, es decir, y puede haber muchas más. Esa es nuestra riqueza, pero probablemente en el siglo XX y parte del siglo XIX se tendía a pensar que no, que mejor el castellano y solo los hablantes del castellano formamos parte de la nación, ¿no? Hoy en día tenemos que recuperar esa multiculturalidad, ¿no? Somos ricos por la multiculturalidad, por la diversidad de nuestra sociedad y porque somos producto de la fusión de dos culturas multiculturales, ¿no? Dos culturas integradas, ¿no? A lo largo de la época moderna a partir de procesos culturales. Y esto venía al caso por don Luis González, ¿no? Fundador de esa microhistoria, y este libro podemos considerarlo una aportación en ese cambio. Pero don Luis González, en su libro El oficio del historiador, decía, y eso viene a propósito de lo que dice Tere, la quiero mucho, claro que la quiero mucho. Don Luis González, en su libro El oficio del historiador, decía que las presentaciones de libros son entre amigos, ¿no? Son para exaltar a los amigos. No se trata de venir aquí a criticar a los que escribieron esto, se trata de presentar una obra hecha por una querida amiga, ¿no? Coordinada por una querida amiga. No recuerdo y no tengo el gusto de tratar así a todos los demás. Los demás son autores que ella académicamente invitó y nos reunió hace unos años en el Colegio Mexiquense para discutir y comentar entre nosotros nuestros avances o nuestros acercamientos a la sociedad que ella califica como indígena en el periodo virreinal. Y que yo insistiría en el periodo virreinal, ¿no? Irnos quitando el concepto de colonia, porque ciertamente se sigue hablando de colonia y todos los historiadores muy serios siguen hablando de colonia, pero ya es momento de ir pasando a reconocernos que fuimos parte de un reino, ¿no? Y un reino tan importante como el reino de Castilla o el de Aragón, ¿no? El reino de Navarra. Éramos parte de una monarquía en su momento, fuimos parte de una monarquía que en todo el mundo tuvo, diríamos en todo el mundo, es decir, en el mundo conocido, tenía un pie, ¿no? La monarquía española tuvo un pie en América, tuvo un pie en Asia, gracias a América, y tuvo un pie en África, y tuvo un pie en Europa. Así es que éramos parte de un reino más de una monarquía que incidió en 4 continentes, ¿no? En 4 continentes conocidos. Y entonces esta obra me parece importante porque ya alguno de los trabajos que aquí menciono hace referencia a eso, a entender a nuestra sociedad indígena
a nuestra sociedad indígena como parte de una globalidad, de una monarquía que tiene presente a los habitantes de 4 continentes. Y nosotros éramos un grupo muy significativo en muchos sentidos para la colonia. Entonces, don Luis insistió y aquí estoy presentando el libro de Entre Amigos para Amigos. Y me da mucho gusto que haya jovencitos que apenas están formándose y que vayan, porque ese libro y lo que platiquemos aquí, lo que quisiera es que sea un punto de interés para que ustedes identifiquen, si es su caso, la vocación histórica, el valor de la historia de su localidad, de donde vengan, de donde viven, en fin. Y siguiendo el consejo de don Luis, pues la primera razón que tengo es esa: hablar de un libro de la patria chica del Estado de México y en particular de la ciudad de Toluca, de esta historiadora que quiere mucho a esa patria chica. Puedo atestiguar también la tenacidad y empeño de la génesis de este libro, porque el esfuerzo que hizo la doctora hace 13 años, en el año 13, ¿no? Es 2013, que nos reunió para dialogar, parecía impensable que íbamos a llegar a hoy, ¿no? Ya con el libro. Algunos de los historiadores, pues en el camino desistieron en entregar sus textos, probablemente porque algunos de ellos ya lo tenían comprometido para otra publicación, a lo mejor otros de los que presentaron ahí sus avances, pues estaban conformando un libro o una tesis doctoral, en fin. Y entonces no todos los que estuvimos en esa reunión llegamos a la recta final. Y a mí me enorgullece haberlo logrado. Estaba rayando casi, cuando ya la doctora casi terminaba la compilación y los textos, pues tuve oportunidad de entregarle mi trabajo y hoy soy muy afortunada de tener aquí dentro uno. Es interesante porque cuando se entregan esas cosas no sabemos el público, ¿no? ¿Quién va a ser el público? Cuando uno termina de ponerle punto final a una obra, no sabemos quién va a leer, ¿no? Pero yo esperaría ver entre estas caras del público, pues algunos de mis lectores, ¿no? Entonces, para tenerlos como lectores, pues va dirigida esta presentación. Quisiera que esta presentación sea una invitación a la lectura del libro y que el libro les contribuya con un granito de arena a tener una comprensión más amplia desde una perspectiva histórica de la complejidad de nuestra sociedad mexicana. Lo que aquí se llamaría la vida indígena, yo diría, es la vida que era una parte muy importante de lo que hoy somos, ¿no? Somos producto de la vinculación de esa sociedad europea que cruzó el Atlántico con la población natural de América, ¿no? La sociedad indígena que hoy podemos descubrir en este libro es una sociedad que ya había adoptado numerosos elementos de la cultura hispánica. Y algo que también sería importante y olvidamos, había adoptado esta sociedad indígena de la que se habla aquí, había adoptado también prácticas culturales de la sociedad asiática, ¿sí? Porque la mayor parte de los trabajos que aquí se presentan ya son trabajos de fines del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y tenemos que tener presente que en 1565 se logra garantizar el traslado de habitantes de nuestras tierras a Asia, a Filipinas, y de Filipinas a México, a través del galeón de Manila, le llamaban el galeón de la China, el galeón de Manila. No solo nos llegaron marfiles, no solo nos llegaron obras suntuosas de Asia, vinieron habitantes y habitantes que se insertaron en nuestros pueblos y que aprendimos de ellos algunos elementos, ¿no? Por decirles un ejemplo, las jícaras, ustedes saben, las jícaras de Michoacán, ¿no? Las jícaras de Olinalá en Guerrero, es decir, no son de origen prehispánico, ¿no? Las técnicas son asiáticas. La sociedad que recibió esas técnicas era indígena y se apropió de esas prácticas y técnicas, utilizó los productos de América y nos entrega hasta hoy en día
nos sigue entregando obras verdaderamente de arte, ¿no? Las obras artesanales de Michoacán, de Guerrero, en fin. Y ese es un ejemplo para plantearles, es una sociedad ya multicultural, la indígena, pues se enriquece con la presencia europea y asiática. Y no se diga la presencia africana, que también a veces olvidamos. La presencia africana a través del tránsito de esclavos, no es momento de discutir si estaba bien o no, es decir, pero a la distancia, en la época moderna, se concebía a la sociedad africana como esclava y hubo una presencia fuerte, que también se insertó en las poblaciones indígenas y también forma parte de nuestra cultura. El libro, ahora entraré ya al libro, es decir, al libro que tenemos aquí. El libro, Vida indígena en la colonia, perspectivas, incluye, primero, les voy a empezar a describir el libro, incluye una introducción de la doctora Jarquín, quien después de ubicar la obra en su conjunto en el marco de la historiografía, de lo que otros han escrito sobre las sociedades indígenas, nos va relatando, nos hace un relato breve, pero muy profundo, de la aportación de cada uno de los textos, ¿no? Nos va anunciando lo que va a conformar el libro. Se trata de un volumen que, es decir, un volumen que tiene 8 capítulos, ¿no? 8 ensayos. El primero, por supuesto, bueno, no el primero, en la primera parte, que son de corte político, los 3 primeros ensayos, está uno de la doctora que ahora mencioné. No voy a relatar uno por uno, pero al menos ahorita les mencionaré los capítulos. El primer capítulo se llama Don Carlos de Texcoco y los derechos universales del emperador Carlos V, escrito por Etelia Ruiz Medrano. Me parece muy importante y procedente este capítulo con el que se abre el libro, porque ya es el esfuerzo de una historiadora de ya no contemplar y comprender un proceso inquisitorial que se estudió mucho desde el siglo XIX y en el siglo XX, pero se estudiaba un poco de manera limitada porque se explicaba y se trataba de explicar como dentro de nuestro contexto, sin tomar en cuenta lo que les decía al principio, que ya Nueva España, que Texcoco era parte de una monarquía hispánica global y que para entendernos 300 años, nuestro siglo XVI, XVII, XVIII, no podemos seguir explicando, aunque sea nuestro trabajo de nuestro terruño, de nuestro micro lugar donde nacimos o vivimos, tenemos que estar conscientes de que ese microespacio formaba parte de una monarquía global, ¿no? Y donde el monarca estaba pendiente, y si no el monarca, sus consejeros, pero sucesos que pasaban en pequeñas entidades y que se cuestionaban, no se podían resolver aquí, tenían que llegar hasta la monarquía, y era en España donde se deliberaba y se decidía, ¿no? Porque era una monarquía global que tenía un Consejo de Indias y a través de ese Consejo de Indias se tenía que estar atento de todos los sucesos de la Nueva España como de Perú. Y en este caso del tratamiento que hacen a este caso tan sonado de don Carlos, cacique de Texcoco, que fue sentenciado por idólatra, ¿no? Se le planteó que era un idólatra y que se resistió a la cristianización, pues fue muy estudiado siempre pensando nada más en los actores, que Zumárraga fue el que lo quemó, que el obispo intransigente, etc. No, hay que entenderlo en la cultura hispánica, una cultura hispánica que condena, ¿sí?, la idolatría, que está tratando y está convencida de que a través de la transmisión de una sola fe y de la fe católica puede lograr la prosperidad de los pueblos. Y esa era la misión, ¿no? El rey católico, los reyes católicos buscan la cristianización. Entonces, que ven dentro de ese proyecto y modelo de la monarquía al cacique de Texcoco, pues alguien que está contra los principios. Enseguida viene el texto de la doctora Teresa Jarquín, Organización Política de los Pueblos del Marquesado en la jurisdicción de Metepec, de la doctora. Es interesante, y yo insistiría en esa perspectiva. Se ve en este trabajo la apropiación de la sociedad indígena de los modelos de gobierno
Generalmente a estos modelos se les suele decir, es que fue la imposición de la corona que hizo que todos tenían que ser gobernados de esa manera. Yo creo que hay que verlo, y yo creo que ya la doctora lo señala así, es decir, vemos y podemos interpretar nuestra historia de estas instituciones, de cómo se empiezan a gobernar los reinos, más bien hay que verlos como la capacidad que la sociedad indígena conquistada tuvo para apropiarse y para adaptar su modo de vida a los modelos que le propusieron en Europa, ¿no? Es decir, el modelo de un gobierno, primero, de conformarse en pueblos, la conformación de la sociedad ya no dispersa, ¿no? En sus tierras, en fin, o en los valles o en las sierras, no, conformarse en pueblos, porque vivir en pueblos significaba entonces ser civilizado. Y en ese sentido, conformar los pueblos en el marquesado con una organización política, ¿no? Ahí está el origen de nuestra democracia, ¿no? Sí, bueno, ¿qué puedo decir? No voy a hacer aquí críticas de nuestras condiciones políticas del país, ¿no? No nos vamos a meter al siglo XXI. Estamos en elecciones. Y menos en elecciones, ¿verdad? Menos, no. Pero dejen decirles, si en algún lugar de México opera la democracia, es en los microespacios, es en las poblaciones donde al elegir en la comunidad a los delegados, al elegir al presidente municipal, es en los pequeños espacios donde la democracia opera. Y eso es el antecedente de esto, lo vemos en este trabajo, la organización política de los pueblos. Porque esa organización llevó a los pueblos a recuperar de la época prehispánica las prácticas ancestrales y a integrarlas a las prácticas de gobierno que propone la monarquía española del ayuntamiento, es decir, de formar cabildos para el gobierno de las ciudades. Y cuando se trata de elegir al delegado, pues ahí está la comunidad, ¿no? Y ustedes habrán sido testigos, ¿no? Y ahí hay donde opera nuestra democracia. Yo todavía confío mucho en la democracia del país, sabiendo que está en eso, está en los lugares pequeños, en las regiones, y es la esperanza de este país, ¿no? Que esa experiencia democrática pase también a niveles nacionales. El tercer capítulo es problemas por los límites. A ese voy a referirme después, porque quiero mencionar primero los tres de corte político, que sería el de la doctora Jaquín sobre los la conformación de los cabildos, en el caso de Calimaya, de Metepec, ¿sí? El de la doctora, que ya comenté, Etelia Ruiz, sobre el conflicto de Carlos, el cacique de Texcoco, sentenciado por idólatra. Y un tercer capítulo que lo veo de corte político es el estudio sobre la nobleza y gobierno indígena novohispano, las relaciones de parentesco y el poder indígena local, regional, escrito por el doctor René García Castro. Este texto es interesante porque deja ver esto que les llamo, es decir, la apropiación de la sociedad indígena para el gobierno de sus entidades, de los pueblos. Son la sociedad indígena que tradicionalmente decimos, no, es que se destruyó la sociedad indígena, no las conquistaron, no podemos negar que en la conquista hubo violencia, pero, ojo, después de una conquista viene la reconfiguración de una sociedad. Y en esa reconfiguración de la sociedad que fomenta y promueve la monarquía española, le dio un lugar importante a la nobleza indígena, a los que se reconocía como señores principales en la época prehispánica. Y entonces la sociedad indígena participó en el gobierno, es decir, los hizo partícipes del gobierno. Y esta sociedad indígena que se reconocía y que hizo valer sus derechos en la época prehispánica por la monarquía española después de la conquista, esa nobleza indígena también se apropió de lo que llamaríamos usos y costumbres de la nobleza europea.
de cómo operaba esa nobleza y los nobles en el gobierno de los espacios regionales en el mundo. Así es que mucho de esa nobleza en Europa se hacía valer su origen, ¿no? Cómo tenían el origen de su preeminencia porque, por sus grados de parentesco, ¿no? Con individuos que habían participado con las armas en la conformación de los reinos en Europa. Así es que aquí la sociedad indígena va a hacer lo propio, va a presentarle a la monarquía, ¿sí?, como sus orígenes, ¿no? Y van a ser sus árboles genealógicos. Si en Europa los nobles hacían sus árboles genealógicos para mostrar sus méritos, los indígenas van a hacer también sus códices genealógicos para mostrar sus méritos a la monarquía y tener una preeminencia, tener una participación en el gobierno. Entonces, después de la conquista, los principales de los pueblos hacen valer su preeminencia por nacimiento, por sus méritos de sus ancestros, para participar en el gobierno. Entonces está viva la sociedad. De ahí me voy a presentar otros trabajos más bien de corte socioeconómico, ¿no? Que me refiero al número 3 del libro, Problemas por los límites de los pueblos indígenas, el pleito en Totomihuapan y principales de Cholula, y tiene un paralelismo con el penúltimo, que es Tlacotlapilco, 1735, estrategias de un pueblo para defender su fundo legal. Estos dos trabajos muy interesantes de una orientación socioeconómica que nos permiten, nos dejan ver primero a la sociedad agraria, nuestros pueblos del área de Mesoamericana, los pueblos, las poblaciones del Valle de México y el Valle de Puebla, Tlaxcala, los valles de Loy, Morelos o Cuauhnáhuac, eran poblaciones ya sedentarias al tiempo de la conquista. Eran poblaciones de alta demografía, ¿no? Pero eran poblaciones que habían logrado sedentarización a través de la agricultura. Entonces son sociedades agrarias. Y lo que me interesa en el libro son trabajos de otras zonas, de Cholula, Valle de Puebla, Tlaxcala, y el de Tlacotlapilco, lo que hoy es el estado de Hidalgo. Pero son procesos muy semejantes que se dieron también en el Valle de Toluca, que es donde estamos. Son procesos para defensa de la tierra. ¿Cómo no? Es decir, es lo más importante. Toda nuestra 300 años del periodo virreinal, quizá lo más importante fue la tierra, ¿no? Tener la propiedad de la tierra para la supervivencia, ¿no? La mayor parte de la sociedad en esas épocas es una sociedad agraria. Las ciudades se abastecen de la producción de esas tierras, y la sociedad indígena tiene un papel muy importante, ¿sí?, desde el siglo XVI para defender sus tierras. Así es que estos dos trabajos son muy interesantes porque nos muestran, primero, son hechos a partir de conflictos. Quiero decirles que en el Archivo General de la Nación la mayor parte de los documentos que hay son sobre eso, conflictos de tierras. Pero no crean que son solo porque le están quitando a la sociedad indígena sus tierras, no. Hay conflictos entre pueblos de indios, entre pueblos y pueblos, ¿no? Entre pueblos y pueblos, porque un pueblo aumenta su población y empieza a quererse apropiar de las tierras del otro pueblo. Entonces hay indígenas contra indígenas, indígenas contra españoles, ¿no? O caciques contra su pueblo. Es decir, ¿por qué tantos documentos de conflicto? Porque es la tierra, es la defensa de la subsistencia. Y es tanto europeos como indígenas, como nahuas, mazahuas, otomís, buscan proteger su medio de subsistencia. Es interesante, uno de ellos, de los conflictos, es entre pueblo y pueblo, los que son el artículo sobre Puebla, pero el artículo de Tlacotlapilco más bien es entre un pueblo y una viuda. Quiero decirle, bueno, yo he trabajado mucho estos materiales, que la mayor parte de la población indígena salía adelante en los conflictos. Cuando había conflictos de tierra entre español e indígena, ¿quiénes ganaban? Los indígenas, los indígenas. Hay conflictos que a veces pasan de una generación en otra, ¿no? Es decir,
¿Qué es lo que pasa? La comunidad indígena era la comunidad y podía estar en pleito por sus tierras una generación y otra. A veces empezaban con un dueño de una hacienda, pues el dueño moría y venían los hijos y venían los nietos, la comunidad seguía el pleito. Y finalmente gana la mayoría de esos litigios. Es sorprendente cómo lo gana la sociedad indígena. ¿Por qué? Porque es comunitaria, porque no importa una generación, pueden estar 2 y 3 generaciones procurando su tierra. Sigue siendo un conflicto, ustedes saben, y en el Valle de Toluca han dado casos, como cuando hay una comunidad que ve amenazada su tierra, entran en conflicto y toda la comunidad participa. Así es que es un punto central del libro, estos 2 artículos que nos muestran la complejidad, que no es nada que los españoles vinieron a quitar la tierra, no. Son sociedades agrarias que buscarán, a veces son particulares contra la comunidad, y ganará en general la comunidad. La corona, el gobierno, las leyes ampararán primero a la comunidad. El tercer grupo de artículos, yo diría son 3, son diversos, pero van orientados más bien a una historia de carácter sociocultural, ¿no? Podría mencionar ahí uno muy bonito que se llama Santos, Capillas y Devociones, fragmentación política y formaciones identitarias entre los pueblos indios, siglos XVII y XVIII, por el doctor Gerardo González Reyes, un historiador de la Universidad Autónoma, que me parece sorprendente. En colaboración con la doctora tienen un seminario para profundizar y estudiar las devociones. Es que ellos atinaron en un punto central para comprender la cultura de nuestras comunidades, las devociones. Es decir, si hay algo que hasta la fecha, en momentos tan difíciles, en un proceso de industrialización y ahora también de invasión de la mancha urbana de la ciudad hacia el Valle de Toluca, lo que salva o lo que ayuda a la identidad local, ¿sí?, son las devociones, ¿no? La fe católica que surge aquí en el siglo XVI con esa política de la corona de extender una fe, la única fe, pero que se traduce también en cada uno de los pueblos adoptar santos que son intercesores ante Dios, ¿sí?, por la comunidad, como signos protectores de la comunidad. Y en ese sentido, este artículo es un avance de estas inquietudes que han fomentado en jóvenes estudiantes y que son indispensables. Estudiar las devociones en las poblaciones nos permitirá apreciar la cohesión e identidad de estas localidades. Después tenemos 2 artículos más. Ya voy a terminar, el de violencia contra las mujeres en el corregimiento de Toluca, de la doctora María del Pilar Iracheta Sencorta. Ese, pues, es el contraste, ¿no? Porque las devociones van hacia el espíritu, hacia la bondad, al amor, a lo que se significa en la sociedad cristiana, ¿no? El cristianismo, ¿no?, el amor a los otros. Esto es muy fuerte, ¿no?, el cambiar de repente a la violencia contra las mujeres en el colegio. Este texto se inserta mucho en las tendencias historiográficas hoy que tienden a fomentar los estudios de género, ¿no?, y resaltar sobre todo la violencia que se da en las mujeres, ¿no? Es uno de los problemas más fuertes que tenemos en México, además de la corrupción y todo lo que ustedes pueden saber, y el narcotráfico, en fin, la violencia que se ha acelerado notablemente hacia la mujer. Así es que entiendo por qué la doctora quiso plantear este objeto de estudio en el corregimiento de Toluca, desde el siglo XVII hasta 1805, o sea, 1612-1805, hace un seguimiento a través de documentos de carácter judicial sobre procesos jurídicos que se hacen contra delitos que atentan hacia la mujer, ¿no? Muy interesante, muy estrujante y a lo mejor muy vigente. Y el último, pues no puedo hablar bien de él porque, bueno, es mi trabajo, mi aportación, pero es una aproximación a los tarahumaras desde la percepción de los misioneros jesuitas. Cuando me invitó la doctora, yo estaba trabajando y he estado trabajando también a los jesuitas. Y
Y yo decía, bueno, sí, a mí me interesa mucho la sociedad indígena, pero ahorita estoy más en la Tarahumara y yo había trabajo mucho las comunidades indígenas, sobre todo la relación de la propiedad de la tierra en Cholula, ¿no? Todos los pueblos. Cholula es una población muy fuerte, todavía hay más de 40 y tantos pueblos que mantuvieron sus tierras, conservaron sus tierras y lucharon por la preservación de ellas. Y ahora, pues, muchos de esos pueblos ya están siendo adheridos también a la Mancha Urbana de Puebla, pero son muy celosos de su identidad y son muy celosos de su propiedad, ¿no? Pero en esa ocasión, pues la doctora le dije, yo estoy con los tarahumaras, dice, pues muy bien, porque así vemos los contrastes. Y yo creo que esa es la idea, un poco sirve este artículo, que agradezco que lo haya publicado la doctora, porque permite ver el contraste, es decir, los libros están muy pensados en una sociedad sedentaria, los artículos del libro, en la sociedad sedentaria, la sociedad que ya es agrícola al tiempo de la conquista y que logra asimilarla y relacionarse con el mundo europeo. Pero los tarahumaras hasta la fecha son nómadas. Ustedes saben que en épocas del año viven en las planicies y en otras épocas en las alturas. Es decir, hasta la fecha son nómadas. Y entonces mi aportación permite ver el contraste entre una sociedad nómada desde el momento en que estuvieron los europeos y donde se dio la cristianización a través de la Compañía de Jesús, y la sociedad sedentaria del centro de México evangelizada por los franciscanos. Eso les quisiera señalar sobre los libros. No les doy al detalle cada uno más de lo que ya he comentado, porque quisiera que los lean, ¿no? Vamos a reconocer, los que leemos esto reconocemos elementos de nuestra cultura. Termino. Ya está. Bueno, sí, termino insistiendo en esto, en nuestra riqueza indígena. Aquí vemos reflejados a nahuas, a mazahuas, a otomís, pues podríamos decir cholultecas, incluso tlaxcaltecas, ¿no? Porque lo que hoy es el estado de Hidalgo, pues esa población de la que está hablando la doctora sobre Tlapilco, pues está muy próxima a lo que hoy estaría el estado de Tlaxcala. Pero podríamos pensar, son textos aislados, ¿no? Bueno, no, son como partes de un rompecabezas, si consideramos nuestro México pues más grande. Entonces, estos son partes de un rompecabezas. El reto de la lectura es invitar a que se sigan investigando y logremos armar la totalidad del rompecabezas. Muy complejo, difícil, pero no imposible. Por otro lado, también tendríamos que tomar en cuenta que aquí se plantean problemas que siguen latentes, ¿no? Problemas como el caso de la violencia que he mencionado, problemas que tienen que ver con nuestros procesos de elección, aunque son temas electorales que no trataremos, pero que tienen que ver con eso, ¿no? La decisión de quién nos va a gobernar, como también la decisión de a quién se le concede la tierra, ¿no? Es decir, ha habido un problema grave que yo cada vez veo más, el asunto del ejido. Se protegió mucho el ejido y se pensó que para modernizar el país había que modernizar las leyes, pero no hubo no hubo sustitutos que enriquecieran a las comunidades. Entonces, la posibilidad de ventas del ejido ha causado una polarización en las sociedades. Antes los ejidatarios era todo el pueblo, pero a la hora de vender ahora, que pueden vender, ya nada más son unos cuantos del pueblo, los ejidatarios. Y esos ejidatarios se han vuelto riquísimos, ¿no? No sé si les ha tocado caso. Los ejidatarios se han vuelto riquísimos y el resto de la población que no es reconocida como descendiente de ejidatarios se consideran ya sociedades marginadas dentro de su comunidad. Es decir, se ha fracturado, se está fracturando día a día esta cohesión de siglos, ¿no? Porque yo insistiría, casi 400 años las comunidades se mantuvieron sólidas y fuertes porque eran comunidad. Y el pensar que la modernización significa la exaltación del individuo y
pues la marginación del sentido comunitario, creo que es un error de nuestro país y que tendríamos que recuperar. Tenemos que recuperar como un valor el sentido de colectividad, de comunidad. Y en el pasado, en nuestra historia, podemos ver lo que fue. La comunidad logró mantener sus tierras. La comunidad se mantiene cohesionada a través de sus valores, ¿no? Que en este caso se manifiestan por sus devociones. Por eso los artículos nos dejan ver la fortaleza de las sociedades mesoamericanas, ya no indias además, casi todas ellas mestizas, hoy en día, pero con una gran herencia ancestral, su cohesión aún sustentada en su identidad. No por ello, ante la migración de los habitantes de los valles próximos a los estados urbanos, que obliga a las condiciones económicas, todavía la fiesta del Santo Patrón constituye todavía el motivo para el retorno al lugar de origen. Con esto termino. Muchas gracias, Cristina. Pues a mí ya no me toca más que decir que agradezco porque ya ella describió todo el libro. Lo único, yo sí los invito a que lo lean y lo compren porque gracias a que se peleaban y había chismitos, podemos hacer los libros, o sea, gracias a los pleitos. Y el primero, cuando vino el Papa Juan Pablo II, ¿se acuerdan? A beatificar a los niños, estos de Tlaxcala. De Tlaxcala. Me decían, ¿y por qué los beatifican? Le digo, pues por chismositos, porque sí que Cristina también pega, ¿no? Porque ahí venían a contar que estaban haciendo cosas así como. Y entonces les digo, bueno, unos por chismes, otros por pleitos, pero gracias a estos documentos hemos podido recuperar mucho de la historia y de la historia de acá. Ella no habló mucho de su artículo, pero su artículo es muy bonito porque es un artículo de una carta de un misionero que describe a los tarahumaras, sus costumbres, sus usos. Y eso pocas veces lo sabemos. La tarahumara, o sea, 1975, yo siempre voy a recordar ese año, es cuando ponen otra vez un obispo a Yaguno, al padre Yaguno, un jesuita, pero que era brillantísimo. Y bueno, su tesis de doctorado es la defensa de los indios en el Tercer Concilio Mexicano. Era un hombre sabio. Y yo recuerdo porque teníamos una maestra, la maestra Rosaura Hernández, quien fue mi mentora y a la quien quiero mucho, mi madre cultural, siempre voy a decir, y que íbamos a la Tarahumara y lo conocimos, y fue una época, pero teníamos que llevar, casi cargábamos con todo lo que teníamos que hacer, íbamos por Semana Santa, yo la recuerdo con su pescado, bacalao, ella, Delfina López Arrelangue y la maestra Elena Galaviz, y nos ponían a hacer, yo odié el pescado bacalao, que había que hacerlo así para desmenuzarlo, para hacerlo, pero cuando yo recuerdo esas costumbres, o la primera vez que se nombra un sacerdote tarahumara, que fue en ese año también, en 75, el Padre Hielo, y bueno, yo no estaba en México en esos años, pero yo recuerdo las cartas porque no había internet, no me podía comunicar por internet, y el teléfono era muy caro. Entonces, yo recuerdo las cartas tan bonitas que me escribieron las personas que fueron a la ordenación de este Padre Hielo. Y es tan bonito lo que cuentan, como ahí la tarahumara, y cuando yo leo este artículo de Cristina y veo las cartas de este jesuita, pues es el tarahumara que está ahora, es el tarahumara que está hasta la fecha. Cuando el libro habla de la violencia contra la mujer de Pilar Iracheta, digo, pues seguimos teniendo el primer lugar en violencia en el Estado de México, Ojo, para cuando voten, se fijan, cuando tenemos los pleitos de tierras de Coyoacán pues seguimos igual. Dice Cristina, y hacían su árbol genealógico, y yo digo, hacíamos nuestro nopal genealógico tan bonito, ¿verdad? En el códice García Granados, para que manden a hacer así, pero no árbol, háganse un nopal genealógico, más bonito, más mexicano, ¿verdad? Entonces, el libro no es gracias a mí, es gracias a los autores, gracias a este grupo de investigadores que le tienen cariño a la patria chica, que le tienen cariño a la microhistoria y que estamos rescatando en el Colegio Mexiquense.
desde hace 31 años. 32, se dice fácil. Y que me sacó estas canas blancas. No, no es cierto, ya las tenía ya. Pero les agradezco mucho la presencia. No les voy a preguntar si tienen preguntas, porque luego las preguntas se hacen muy odiosas. No han leído el libro. Si alguien ha leído el libro, sí puede preguntar. Si no han leído el libro, léanlo. Bueno, pero si quieren alguna pregunta, ya Cristina, sí, Mari, te deja algo. Bueno, pues dejaré alguna pregunta. 3 preguntas vamos a hacer. Pero preguntas. No quiero que me den clase de la sociedad indígena. A ver, ¿qué preguntas les gustaría? ¿Qué le quieren preguntar a la doctora Torales? Aprovechen que la tenemos después de que nos amenazó. No amenaza. No tiene ninguna pregunta. A ver. Sí, vamos a rifar después un libro. ¿Y que se está vendiendo? ¿En cuánto lo están vendiendo? En 130. 130. Y vamos a... Sí. 135, claro, corrige. Ya quien lo compró. Sí, alcanza para medio kilo. Para medio kilo de tortillas. Bueno, a ver qué... No, creo que cuestan más, no sé. Muchas gracias. Pero alguna pregunta que quieran saber sobre esta región. La región se me hace interesantísima porque es el sur de Hidalgo, es parte del estado mexiquense, lo que ahora conocemos, la Tarahumara y la parte de Puebla de Cholula. Ya se fue el doctor Miguel Ángel Ruz, que él escribe esa parte de Cholula, del pleito de la comunidad que pelea por sus tierras. Si cada uno viéramos qué tenemos en nuestros pueblos de donde venimos, es una riqueza muy grande. Piensa cada uno de ustedes qué resaltarían de su pueblo, de su comunidad. Que eso es muy enriquecedor. Y yo creo que los jóvenes que están aquí y los no tan jóvenes también tenemos algo que decir sobre eso. Por favor. Bueno, pues a mí me llama la atención, y bueno, perdón si no hago la pregunta concreta, entre las relaciones interétnicas. Yo vengo de Zitácuaro. Y en Zitácuaro, pues, igual que aquí, tenemos Cañú, Natró, tenemos una identidad o un legado purépecha y náhuatl. Sí. Y luego los españoles. Entonces, eso da una riqueza. Sí, un mosaico cultural muy en importante. Lenguas, en idiomas, porque tenemos palabras tanto mazahuas y otomís que utilizamos todos los días, purépechas, aztecas o náhuatl, y bueno, la comida, la forma de vestir, la forma de hablar, sí. Y que desgraciadamente comparto con eso y me gusta mucho porque pues nos hablan de lo que pasaba acá, Tenochtitlan, todo acá el valle, pero allá también pasaban cosas, pues nos peleábamos, a veces éramos de los mazahuas, éramos del imperio azteca, a veces le ganaban los purépechas y a veces estábamos así a veces éramos de un bando y a veces éramos de otro, y entonces, y también hay pirámides matlacincas. Claro, porque ahí los matlacincas huyen mucho para allá. Somos primos hermanos. Yo siempre digo que los purépechas y nosotros, con el colegio de Michoacán, les digo que somos primos hermanos. Con el doctor Herrejón siempre digo, a ver, primo hermano. Tenemos allá en Charo, tenemos matlacincas, sí, que hacen hasta allá, quién sabe. Tenemos acá nombres purépechas aquí en Toluca, sí, que decíamos, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Y eso da una riqueza y eso da mucho de dónde investigar. Yo investigo sobre las cuestiones agrícolas y también da mucho de dónde la biodiversidad de productos, de comida que teníamos y que tenemos todavía, que pues ahorita no hablo de ello porque ya nos da hambre, pero sí es bien importante lo que ustedes hacen, las felicito a ambas, porque esto ayuda mucho a valorar nuestro terruño, ¿no? Sí. A veces pensamos que todo pasó en México, y no es cierto. O sea, México acá, para nosotros México, todos de aquí para allá, todo es México. Ustedes saben bien, delimitan pues qué es pasó, pero para acá, México es para acá, para nosotros. Ahí en Iztacuaro, en nuestra región, también tenemos mucha historia, tenemos mucho de qué... Y ya ha rescatado mucho el colegio de Michoacán. Y bueno, y dar la cohesión, como dice, identidad a nuestros pueblos, porque a veces nos sentimos
que pues en otros lugares se han hecho muchas cosas o que lo que viene de otros lugares es lo bonito, pero allá también tenemos que rescatar mucho y que pues su trabajo pues nos da pues alientos, ¿no? A seguir buscando, ¿no? Y pues identificarnos como parte de un pueblo multicultural. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pero pregunta. Creo que no les interesó. Sí, por favor. Bueno, antes que nada, a mí me gustaría hacerles la pregunta acerca de cómo nosotros podemos seguir conservando esas costumbres y tradiciones, como una orientación así concreta. Bueno, yo puedo decir, porque voy a tomar la palabra en esto, con nuestro seminario, en donde también participa la doctora Torales, que se llama Santos, Devociones e Identidades, que empezamos así como 10 gatitos, así hace. Yo digo 10 gatos, aquí está. Y ha crecido de una forma que ahora con el Skype, con estas cosas modernas, hasta nos conectamos con algunas personas de Jalisco o de Michoacán, para que no tengan que venir, lo hacemos cada 2 meses. Y ha sido muy bonito porque, ¿cómo podemos rescatar? Estamos rescatando las fiestas de los santos, las tradiciones, que muchas veces las estamos dejando perder. Y digo, por ejemplo, ahorita tengo un alumno que está trabajando el carnaval en Huitzilapan. Y, por ejemplo, dice, es que ahora el carnaval es diferente. Pero si nosotros escarbamos bien y hacemos entrevistas a los viejos, la Biblia dice que las canas son sabias. Yo sería sabina, pero savísima. Pero o sea, si nosotros hacemos esas entrevistas a personas mayores y este muchacho que está haciendo esto está viendo, sí se ha transformado el carnaval. Ahora ya no salen vestidos de huilos ahora salen vestidos del chavo ni del chavo, salen de Superman, no sé qué cosas salen ahí. Pero es el mismo sentido, transgredir al cuerpo, transgredir, pero se conserva esa tradición en el pueblo. Entonces, ustedes pueden conservarla y la pueden tener. Por ejemplo, ¿qué santo es el que más ¿por qué ese santo? ¿Por qué en Metepec, aunque se llama San Juan Metepec, quieren a San Isidro Labrador, que acaba de ser su fiesta? ¿Por qué Toluca, que es la Asunción, o San José Toluca, nos gusta más la Virgen del Carmen? ¿Por qué? Y así podría yo empezar a mencionarles muchas cosas. ¿Por qué San Antonio de la isla San Antonio? Pues porque había una isla y porque San Antonio le hablaba a los peces o cosas de estas. ¿Por qué en Tecajic tenemos, que es un pueblo cercano aquí, tenemos un santuario donde se visita una virgen que no se deja retratar? Nuestra Señora de los Ángeles, Tecajic. ¿Y por qué desde Ocoyoacán vienen hasta Tecajic? Cuando hacemos ese rescate, ¿por qué en mi pueblo se va a este santuario? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué en tu pueblo hacen esto? Te explicas por qué se está haciendo. Y si le buscas y le rascas un poquito, encuentras la verdad. Entonces, así puedes ir rescatando. Puedes empezar con algo sencillo y después algo grande. El martes estuve en la presentación de un libro sobre los museos y me encantó cuando ¿conocen museos? Estábamos en el pueblo, porque en mi pueblo es la real y nobilísima ciudad de Lerma, por eso me gusta poner que una sola calle. Y yo recuerdo cuando alguien se le ocurrió que cada casa pusiera un foquito de luz, decía mi papá, ay, mi pueblo es feo de día y ahora hasta de noche porque se va a iluminar, ¿verdad? Pues igual ahora, estas cosas de los pueblos tienen mucha tradición. Se puede hacer unas cosas tradicionales bien importantes. Y cuando en San Mateo preguntaban que si ¿han ido a museos? Los chicos dijeron, pues no, porque no tenemos esta cultura, porque no hay museos, porque están en una comunidad indígena que no tienen posibilidades ni de venir a Toluca
a ver un museo, que hay muchos museos aquí en Toluca. ¿No es cierto? Porque no, esto es cultura. Qué suerte hemos tenido los que pertenecemos o hemos vivido en una ciudad como esta, donde hay museos, o donde tuvimos una familia que nos llevaba a ver museos. Algunos de nosotros desde niños. Pero fíjense ustedes cómo es el contraste, lo que dice la doctora. Es que México son muchos, muchos Méxicos. Yo, aunque se enoje mi amiga Maricela Olivera, lo siento, ella está allá arriba, bien tramposita, se fue antes que yo. Pero Maricela se enojaba, no, es un solo México. Le digo, no, somos muchos Méxicos, porque somos muchas cosas. Y nuestra identidad tenemos que buscar cuál es. Fíjate, en tu pueblo estoy seguro que celebran más al santo patrono que el día de la Constitución, ni saben. Entonces, ahí está, ahí tú puedes empezar a rescatar algo, ¿eh? Bueno, pues creo que ya viene la hora de la rifa. Yo ya quiero que rifemos. A la doctora. No, nada más quisiera añadir algo tantito. Es decir, yo creo que algo que es importante es valorarnos lo que somos. Valorar nuestro pueblo, valorar nuestra familia, valorar y no pretender ser como otros, o como el otro pueblo, o como la ciudad. Primero, ¿sabe? Y cómo valorarnos, yo creo que no se trata de querer ser como el pasado, ¿no? Porque a veces los historiadores dicen, es que quieres que sea como hace 200 años esto. No, es decir, tenemos que entrar al pasado, conocer el pasado para valorar lo que somos hoy y para construir lo que queremos ser, ¿no? Pero en ese construir tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, tenemos que estar orgullosos de nuestro terruño, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro pueblo, y ese orgullo nos ayudará a construir algo distinto, ¿no? Porque hay veces que dicen, no, es que ustedes jovencitos dirán, es que estas maestras pues, quieren que seamos como hace 20 años o 100 años, no. Es decir, no queremos que sea, simplemente reconocerse que tienen un pasado y que de ese pasado ha sido significativo, porque eso es lo que los ha hecho ser a ustedes como son, ¿no? Y reconociendo esto, valorando, ustedes van a construirse un mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor. Ya esta riqueza de nuestro país es porque es multicultural, porque tenemos que superar esta historia de que fuimos conquistados, nos destruyeron, no. Todas las historias del mundo, evidentemente los pueblos más fuertes dominaron al más débil. Aquí no éramos débiles, ¿no? Pero España venía con unas tecnologías que nos sorprendió. Pero lo que olvidamos es pensar que los que vinieron de Europa fueron los que resultaron conquistados. Si invertimos esas visiones de que ellos nos conquistaron, que ellos nos mataron, ellos nos destruyeron, no nos vamos a entender, porque la realidad es que los que terminaron conquistados fueron los que cruzaron el Atlántico. Los que no tenían que comer y cuando llegaron aquí tuvieron que comer eran los europeos. Los que vivieron en pobreza, los pueblos europeos, mientras que nosotros estuvimos en un auge importante, ¿no? Aquí la gente no se moría de hambre, ¿no? En Europa se morían de hambre cada invierno. Si empezamos a ver eso, a hacer paralelismos de los pueblos, empezamos a cambiar nuestro modo de acercarnos a nuestra historia. Y entonces vamos a recuperar toda la riqueza que tenemos. En lugar de estar negando nuestras raíces indígenas, no, hay que estar orgullosos de que tenemos raíces indígenas y decir por qué sobrevivió la sociedad indígena aquí. Bueno, porque después de la conquista hubo leyes que protegieron a la sociedad indígena y que nos permiten saber, como lo dice el profesor, hay purépechas, hay náhuatl, hay otomís, y las lenguas siguen. Bueno, ser orgullosos. Hace unos 20, 30 años, personas que hablaban su lengua de origen se sentían mal. Ay, no, y ocultaban. No, al contrario, qué maravilla poder saber que tenemos nuestras lenguas diversas, rescatarlas. No para seguir siendo como el pasado, no, para saber que venimos de una riqueza cultural y construir nuestra sociedad con ello, ¿no? Por ahí. Pero perdón. Gracias. No. Bueno, pero pues. Yo creo que no, más para el público, ¿no? Sí, va a ser para el público. Entonces, a ver.
Usted llévelo, que ya saque el número premiado, la doctora Torales va a sacar el de un número, saque un número. Bueno, qué privilegio. Sí, es un privilegio, eso sí. Qué privilegio, pero a ver. No digo que una mano santa, porque esa ya no es santa, pero bueno. El número 30, no tan santa, no tan santa. 30, a ver quién. Ya ves, se ganó un libro, Gracias. Sí, no lo puede devolver. Gracias, Muchas gracias por estar aquí y espero que le haya gustado nuestro libro, que le gusta. Y tenemos aquí... Un reconocimiento a la doctora. Bueno, pero bueno, estas cosas. Es que estas cosas se dan... Bueno, pues es mi trabajo, ¿verdad? Entonces, todavía, gracias. Perdón, porque... Sí, no. Y en este momento le hago también una carta de reconocimiento que le da la coordinación académica de la institución. Me encantó porque me dijeron, ¿quién la firma? Le digo, pues el coordinador académico. La doctora es académica, entonces no me lo va a firmar el gober, ¿verdad? No. Yo, muchas gracias y le hacemos el entrego de dos de nuestras últimas publicaciones. El Colegio Mexiquense es el mapa de Ostotipac y el fragmento Humboldt número 6, que es un libro es un libro que hace un análisis sobre un documento muy antiguo de cómo se medían las tierras y cómo se hacía la vista de ojos. En algunos pueblos, en Iztapan de la Sal todavía tienen esa vista de ojos que viene el presidente y todos caminan y marcan de tal maguey a tal otro maguey o no sé qué cosa pertenece la tierra de doña fulanita y sutanita. Y ahora cuando se hacen las escrituras o cuando están las herencias, la otra vez me tocó que me vinieran a preguntar si yo colindaba con los de atrás para hacerle, porque era la herencia, y dije, les voy a decir que no, ya a ver qué cosa. Y otro libro sobre miradas recientes a la historia mexiquense, que también desde el mundo prehispánico al periodo colonial, que coordinó uno de nuestros investigadores. Así es de que espero que le gusten los libros, ya sé que sí le gustan a la doctora, y les agradezco a ustedes. Los estamos invitando también, porque sé que es la hora de comer algo. Hay unos bocaditos y un traguito de vino, nada más traguito, no les vamos a dar mucho porque está prohibido emborracharse. En la parte de acá atrás tenemos los invitamos para que pasen a tomar. Los bocaditos están bien buenos, aprovechense.